Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos al canal de Comer Piedras, hoy con una novedad novedosa. Sí, últimas noticias. Últimas noticias, porque el día 14 de julio se anunciaron los shareables o shareables, como los queráis llamar. Y bueno, es una nueva función que ha introducido HQ en su aplicación, tanto en la app como en la web, y que os vamos a explicar en qué consiste. Pues en principio es fácil de explicar, porque son unos iconos digitales que puede crear el propio jugador y que puede compartir con otros jugadores. Bueno, esto viene en el blog, que lo anunciaron el día 14 de julio, y dice: presentamos los shareables, una nueva forma de crear, recopilar y conectar. Bueno, pues está muy bien. Y dice, ¿qué son los shareables? Desde luego os ponemos el enlace ahí abajo en el blog de Geocaching, donde viene todo lo que os vamos a explicar, viene más o menos ahí. Aquí lo que vais a ver un poco es cómo se hace en directo, cómo se comparte en una de las opciones. Pues vamos allá. Lo que dice, ¿qué son los shareables? Pues ahí viene explicado y es lo que os hemos contado. Es un dibujito, una foto, algo digital que crea un jugador y que puede compartir con otros. Vamos a una cosa importante. Lola no es suscriptor premium. Ella tiene una cuenta no premium y compartimos una cuenta en común, que es la de Come Piedras, que esa sí es premium. Bueno, pues esto no entra en la suscripción premium. Hay que pagarlo aparte. Y si no eres premium, también lo puedes pagar, sin ser premium. Son cosas independientes. Eso está bien. Eso está bien, porque por ejemplo, si tú no quieres tener una cuenta premium, sí puedes acceder a los shareables, pero pagando la cuota que hay que pagar. ¿Pero tengo que pagar la cuota para obtener el de los demás? ¿O solo si yo quiero tener uno? Lo puedes crear como premium y como no premium. La diferencia es que si no pagas, no lo puedes compartir. Se te queda en tu teléfono, lo tienes ahí muy bonito y lo puedes enseñar a tus amigos. Mira qué bonito es mi shareable. Pero no se lo puedes pasar a otro jugador. Eso es como si dijéramos el permiso o la licencia para poderlo... Eso es. Ya. Lo primero que os preguntaréis es por el precio. Hace falta pagar por ellos y hay distintas suscripciones. Esto va por suscripciones anuales y puedes comprar 2, 5 o 10 anualmente. Entonces, el precio varía en función de si eres premium o no eres premium. Si no eres premium, pagas un poquito más, mientras que si eres premium te hacen una rebaja. Aquí puedes ver los precios de 2, 5 o 10 si no eres premium. 2 shareables serían 13 euros, 5 serían 18 y 10, 20. En el caso de una suscripción premium, los 2 shareables, por ejemplo, en lugar de 13 euros, serían 10. Esa es la diferencia. Pero es importante que hayan hecho que un jugador premium que no quiere shareables se olvida de esta cuestión y un jugador no premium, si solo quiere los shareables, pues puede acceder a ello. Si le interesa las dos cosas, pues ya sabes que primero te haces premium y a continuación compras el shareable y te sale más barato. Lo siguiente es cómo los creas y dónde los ves y cómo los compartes. Bueno, pues vamos a lo primero. Pues tanto premium como no premium, vamos a hacerlo con las dos aplicaciones, la de Lola y la nuestra. Y lo que tienes que ir es a la aplicación de Geocaching, también en la web funciona igual, y te vas a tu perfil. Tiene algunos fallitos ahora de funcionamiento, pero bueno, en tu perfil aquí puedes ver, tienes todo. Y aparece de forma muy parecida a cómo aparece en los souvenirs. En el caso de Lola, pues no tiene ninguno, entonces no le aparecen ahí, y en cambio en nuestra aplicación común nos aparecen ya los shareables que nos han compartido. Bueno, pues tienes que entrar ahí, a la sección esa que pone nuevo, shareables, y entras a una página donde tienes varias opciones. Tienes opciones de ajustes, tienes comentarios si quieres comentar sobre cómo funcionan y quieres enviar un feedback a HQ con respecto a los shareables, y tienes también un enlace con información sobre estos. Y aquí tienes en primer lugar una pantalla en la que te aparecen los que tienes, en primer lugar, que pone ahí recibido. Pues por ejemplo nosotros aquí tenemos 5, que son los que hemos recibido, tú 0.
Y luego tienes los tuyos, los propios. Le das aquí a tus shareables, tú le das y aparecen los que tiene. Tú aquí tampoco tienes ninguno. Y esto es una cosa importante. Si no pagas, aún puedes crearlos. Y lo dejas en borrador, como esperando a que pagues la suscripción y te animes. Lo que no puedes hacer es compartirlos. Bueno, pues aquí tenemos los que tenemos creados y es muy fácil porque tú puedes darle aquí a crear uno nuevo y tienes un montón de herramientas. Eso no lo vamos a explicar aquí porque sería muy largo explicar. Tienes plantillas, tienes herramientas de edición, etcétera. Todo esto te permite crear un shareable. Es bastante fácil. Si tienes ya una imagen, como por ejemplo en nuestro caso tenemos el logo del equipo, es muy fácil. Simplemente lo descargas, lo incluyes ahí y en 2 clics lo tienes hecho. Si lo quieres hacer desde cero, pues ahí tienes esas herramientas. Bueno, como si fuese un pequeño programa de dibujo. Es como si fuera, eso es, como si fuera un pequeño programa. No de dibujo, tienes que importar tú la imagen y ya a partir de ahí la puedes retocar, puedes crear capas, es bastante completa. Bueno, pues y ahora vamos a lo importante. ¿Cómo los compartes? Pues hay 3 formas de compartirlo. Porque una vez que lo tienes creado, se lo puedes pasar directamente a otro jugador. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora en directo. Y las otras 2 opciones es que tú, como propietario de un caché, puedes dejar tu shareable en tu caché, de forma que cuando un jugador va a buscarlo y lo registra como encontrado, le llega el shareable. Qué guay. Eso sí, es opcional. Si el jugador que lo recibe dice que no le gusta nada este tema y no quiere, pues dice que no y ya está. Pero si dice que sí, pues lo recibe y aparecerá en su colección de shareables. La otra opción es que tú como jugador, cuando encuentras un caché, puedes regalarle un shareable al propietario de ese caché. Es decir, tú registras ese caché como encontrado y al propietario de ese caché le regalas el shareable. Por el motivo que sea. Eso está bien, porque a lo mejor hay algún favorito que te gusta mucho y dices, pues mira, a este jugador se lo regalo porque me ha parecido muy bonito este caché. Exacto. Está guay. Está guay. Otra cosa que se puede hacer también, que es lo mismo que ponerlo en un caché, es ponerlo en los eventos. Entonces, solamente van a recibir ese shareable, salvo que tú se lo des en directo a otra persona, solo lo van a recibir aquellos que registren el evento como asistido. Con lo cual se convierte en una cosa así como bien, exclusiva para los asistentes a un evento. Está bastante bien esa idea. Yo creo que la vamos a utilizar. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a compartir de jugador a jugador, que eso es lo otro. Entonces hay que ir a este conito de aquí de arriba, los 2 lo tenemos que dar y tiene que estar activado el Bluetooth. Entonces, esto hemos comprobado con muchos jugadores en un evento que hemos estado hace poco que no funciona del todo bien. Entonces, aquí dice buscando jugadores cercanos, debería aparecer Lola, aquí me debería aparecer, pero no me aparece. Si aparece, entonces se puede compartir simplemente arrastrando el shareable al icono de ese jugador y le llega la notificación. Pero no suele funcionar, como veis, estamos hablando y aquí se quedan los 2 esperando y no aparece. Entonces, la opción que hemos visto que sí funciona en todos los casos es mediante la creación de un código QR, que es dándole aquí arriba, y entonces cada jugador genera un código QR. Ahora está esperando y ya está generado. Entonces, la persona que regala el shareable tiene que escanear con esta opción que pone escanear un código. Yo le doy aquí, entonces escaneo el shareable, escaneo el código QR de Lola y ya me aparece aquí, dice elige el shareable que quieres compartir. Ahora mismo solamente tengo este. Lo selecciono y le doy. Me aparece la opción de que para que estés seguro, ahora ya sí me aparece Lola su icono y le doy a enviar. Entonces, si todo funciona correctamente, Lola le aparece que le das al OK. Ya tengo 1, ya no tengo 0. Ya está, dice que lo ha enviado. ¿Y ahora cómo le veo? Ahora te tienes que ir atrás. Y ahora tengo shareable 1.
Eso es. Si te vas ahí abajo, Yo ya lo veo. lo tienes ahí abajo. Sí. Entonces, Lola ya lo tiene en su colección. Bueno, si vamos para atrás y le volvemos, ves, ya Ya aparece, sí, como sí. me aparece a mí, que aparecen los sareables que tienen en la colección. Pues esto es el invento. Os podemos contar nuestra primera experiencia. Estuvimos, como os decíamos, en un evento muy Ajá. chulo, ¿verdad? ¿En qué Sí. estuvimos? Ahí en el evento de Bilbao. Geomari. Geomari 2026. Sí. La he pillado por sorpresa. Pues nos lo pasamos muy bien. Sí. Y justo en ese evento apareció el tema de los sareables. Había ya jugadores que habían comprado su primera suscripción, a otros nos los habían regalado por distintos motivos. Ajá. Y fue una locura, porque Sí. todo el mundo quería que los que teníamos un sareable para compartir se lo regaláramos. Sí, y sí. bueno, era una locura. Y como el tema del Bluetooth no funcionaba del todo bien, pues todo era todo a base de códigos QR. Sí, sí. Y fue una locura, fue muy divertido, Sí, la sí. verdad. La verdad que estuvo chulo. Sí, entonces, bueno, pues, ¿qué nos parece esto? Pues, bueno, no está mal. A mí me gusta. Para la gente que no ha conseguido hacerse un pacta bonito y tal, pues a lo mejor podría ser una opción de regalarle a los otros jugadores para darse a conocer o para tener una... Sí, es algo para compartir. Sí, es muy la tarjeta de visita de tu casa. Eso es. Entonces, pues ponerlo es parecido a los pack tags o a los boot coins que pones con tu logo, con tu nombre y lo compartes con otros jugadores. Está muy bien, ¿verdad? Sí, sí, a mí me parece chulo. Y además es fácil y es accesible para todo el mundo. Eso es. Pagando. Bueno, con un módico precio. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Ha sido una grabación un poco caótica porque lo hemos querido grabar antes de que se pasara la novedad, aunque esto salga dentro de unos días. Y ha sido caótica porque primero teníamos que preparar todo esto un poco sobre la marcha. El sol nos perseguía, el sonido de los aviones pasando, de gente poniendo música, ha sido tremendo. Y luego la configuración de pantalla de Lola, que luego hemos tenido que arreglar porque no se había grabado, y luego hemos vuelto y ya le hemos cambiado la configuración, así que algunas de las cosas que sacamos en pantalla no se corresponden con lo que decimos. Bueno, más divertido así resulta, ¿no? Sí, sí. Lo que hay que hacer ahora es disfrutar de esta nueva opción. Sí, yo creo que sí. Creo que va a estar chulo. El fin de semana que viene vamos a ir a un evento que organizamos nosotros. Es un cervecitas que organizamos anualmente y vamos a poner uno de estos sareables allí para que los asistentes lo reciban. Vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, pues ya os iremos contando. Por supuesto, ya os decía al principio que esto es una funcionalidad que acaba de aparecer, está en pruebas, funciona relativamente bien, tiene algunos pequeños fallos como hemos visto. Si tenéis alguna pregunta, nos la dejáis en los comentarios y nosotros respondemos hasta donde podamos en función de lo que sabemos del tema. Y si van apareciendo cosas nuevas, pues o también lo ponemos en los comentarios o hacemos un vídeo nuevo explicándolo todo más adelante. Exacto. Pues nada, ya está. Con esto y un bizcocho, ya nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Nos vemos.